Bien, entonces bienvenidos a lo que es este curso de electrónica. Vamos a empezar con amplificadores multietapa y vamos a comenzar con el siguiente ejercicio que va de esta manera, que dice determinar la respuesta en bajas frecuencias del siguiente circuito y dibujar lo que es la ganancia versus, en este caso, las frecuencias que se denota como W, indicando la frecuencia de corte a bajas frecuencias, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuál es la frecuencia de corte. Y ahí tenemos un circuito, en este caso un circuito que sería de un transistor unipolar, que es en este caso un FET, y podemos ver ahí algunos valores más que tienen, tanto de sus capacitores como su valor de ganancia, ¿no? Luego de admitancia. Entonces vamos a comenzar con este tipo de ejercicios y vamos a ver qué tal, cómo se realizan, ¿no? A ver, entonces primero lo que yo voy a hacer es, primero voy a hacer el análisis, en este caso de que el análisis en alterna, ¿ya? Como me dice, ya tenemos todos los datos, solamente voy a hacer directo el análisis en alterna. Entonces, a ver, vamos a colocar esto, ¿no? Análisis en AC. ¿Ya? ¿Por qué directo al análisis en AC? Porque como en este caso el análisis no está pidiendo el punto Q, si se dan de cuenta, ¿no? O sea, el punto de trabajo del amplificador directamente me está pidiendo como a qué es igual lo que es el valor de la frecuencia, ¿no? Entonces, a ver, veamos rápidamente. Voy a elegir en este caso, voy a dibujarme de color verdecito mi análisis, ¿no? Yo lo voy a hacer directo. En este caso, ahí está ya sé, vamos a terminarlo. El análisis, ¿no? En este caso, lo que yo voy a hacer es voy a dibujar todo, pero voy a dibujar con los capacitores en el proceso. Ya se van a dar de cuenta por qué. Porque hay que hacer un pequeño análisis de esto, ¿no? Ya. Entonces ahí lo tenemos. Ahora sí voy a proceder a dibujar, ¿no? Bien, entonces lo que va a pasar es que tenemos la señal de entrada, que va a estar acá. Aquí estaría mi señal de entrada, el voltaje de entrada. A ver. Ya. Y como ya tengo mi voltaje de entrada, ahora voy a poner acá la resistencia. En este caso la resistencia se va a hacer en paralelo. Y voy a tener acá una resistencia R. En este caso sería RG, ¿no? Ya. Y luego de eso, ¿qué más voy a tener? Nada más. Pero como les digo, voy a dibujar con el capacitor. En este caso mi capacitor está por acá, ¿no? Lo voy a poner de naranjita para que se note mejor. Este es mi capacitor, en este caso C1. ¿Ya? Entonces, continuando, vamos a dibujar ahora. ¿Qué más? Va a venir aquí, en este caso, como estamos hablando de un JT, entonces esto no existiría. Lo voy a borrar. Digo de un FET. Esto, chao. Y tendremos lo siguiente. Esto sería el voltaje de gate surtidor, ¿no? Más, menos. Y por aquí estaría gate. Aquí estaría el emisor que va a ir a una resistencia, ¿no? En este caso hay una resistencia de desacople, si se dan de cuenta. Y igual voy a dibujar eso. Ya, ahí está. Y voy a dibujar la resistencia de desacople junto con su capacitor de desacople, ¿no? Ahorita les explico por qué se dice desacople a lo que es en este caso el capacitor del emisor. Que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora. Y ahí lo tenemos. Entonces, continuando, ya estaría ahí lo que hemos dibujado. Ya en este caso, este es RS1. Y este sería RS2. Ya, y por último tenemos aquí la fuente fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿no? Fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces aquí vamos a tener
el punto gate, en este caso este sería nuestro surtidor y este sería nuestro drenador. Ya. Bueno, ahí lo tenemos ya, ya hemos dibujado. Y vamos a proceder en este caso, a continuar con esto, pero lo voy a dibujar de esta manera. Esto va a ser B. Bueno, perdón, I. Ya, ahí lo tenemos. Entonces, ahora solo creo que lo único que me está faltando es la resistencia del drenador, ¿no? Ya, aquí tendríamos la resistencia del drenador y la resistencia de la carga, que sería esta, ¿no? RL. Este sería RD. Y vamos a poner esto más. La naranjita. En este caso este era C2 y esto va a ser entonces C3. Bien, ya lo tenemos todo, entonces ahora procedemos a hacer los análisis, ¿no? El voltaje de salida. Bueno, ¿cómo se procede a trabajar con los capacitores y las resistencias para determinar la frecuencia, ¿no? Me dice determinar la respuesta en bajas frecuencias del siguiente circuito. Entonces, ¿por qué hemos colocado en este caso como ven, los capacitores? No es tan complicado, ahorita les voy a explicar. Ya. Con negrito. A ver, lo primero que vamos a hacer es filtros, ya se han ido a acordar de los filtros que hemos visto anteriormente en otras materias, los filtros pasa abajo y filtro pasa alto, ¿no? Filtro pasa abajo y pasa alto, ¿no? Ya, y ¿cuáles eran bueno, en este caso sus ecuaciones? Y lo voy a poner en azulito. Si mal no se recuerdan, a ver, mejor esto lo coloco aquí abajo. Los filtros pasa altos y pasa bajos tienen algo en específico, ¿verdad? Y bueno, o cómo se determinaban y todo eso, ¿no ves? Entonces, de esta manera. Epa. Primero voy a dibujar aquí un filtro y vamos a determinar por qué se determina pasa alto y pasa bajo. Miren, este tiene un capacitor, en este caso a la salida, ¿no? El voltaje de salida aquí está, y el voltaje de entrada. Y esto vamos a poner resistencia R y esto va a ser C. Y el otro caso tenemos cuando esto va a ir directo a un capacitor y vamos a tener esto va a ir a una resistencia de salida. Aquí tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Ambos son filtros, ¿no? En este caso, pero ¿cuál es cuál? ¿Cómo determinamos eso? Vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? En este caso, nosotros decíamos que depende mucho de la frecuencia que trasladan el capacitor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dibujar unas corrientes. Una corriente y aquí otra corriente. Ya, entonces, a ver, si nosotros mal no recordamos esta parte, que decíamos en este caso que el voltaje de salida, ¿qué sería igual? Miren, el voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, pero ese voltaje de entrada, ¿cómo lo analizamos? Tendríamos acá bueno, si lo tomamos como si fuera un valor de una impedancia, entonces, ¿qué diríamos? Eso me estaba olvidando. ¿A qué es igual la impedancia de un capacitor? Y decíamos esto, ¿no ve? Que la impedancia de un capacitor es igual a 1 sobre SC, ¿ya? Donde S es igual a ¿qué? Bueno, solamente se coloca así porque estamos hablando en este caso de variables, en este caso de Laplace, ¿no? Donde decimos que JW es igual a S, ¿ya? Entonces, a eso se refiere S. Entonces, en otras palabras, todo esto sería lo mismo que la impedancia del capacitor se estaría denotando como 1 sobre J por W por lo que es la capacitancia, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Entonces, con ese análisis, si yo quería sacar el voltaje de salida, ¿cómo debería ser el voltaje de salida? El voltaje de salida va a ser igual
a la impedancia del capacitor, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Pues voy a hacerlo por división de tensión, por la impedancia del capacitor sobre la impedancia misma del capacitor más la resistencia R. Ya, esto estamos haciendo solamente para que me entiendan esta parte de los filtros, más que todo. Bueno, en este caso, cuando vamos a trabajar con capacitores y frecuencias diferentes, estaríamos trabajando con filtros dentro de ese sistema amplificado, ¿ya? Entonces, a ver, esto estoy haciendo por si acaso para el 1, ¿ya? A ver, lo pondré en número mejor. Este es 1 y este es 2. Y yo estoy haciendo en caso para el primer caso, ¿ya? Entonces, a ver, voy a tener esto. A ver, para que tenga más espacio lo voy a llevar un poco más arriba. Y vamos a ver qué pasa. Ya lo he logrado entonces darle un poco más de espacio. Ya, como les digo, voy a trabajar aquí en 1 y vamos a ver qué pasa. Lo que estaría pasando es lo siguiente, ¿no? Este va a ser por el voltaje de entrada, ¿no? Entonces, yo sé que el voltaje de entrada respecto al voltaje de salida respecto a la entrada es igual a ganancia, ¿no ve? Entonces voy a poner acá, la ganancia va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada respecto a SC más R. Ya ahí tenemos la ganancia. Pero aquí, ¿qué pasa? La ganancia es variable según la frecuencia, ¿no? Porque ustedes saben que JBW es lo mismo. Esto se va a interpretar como ¿qué? Se va a interpretar como 2pi, o sea, va a ser 1 sobre J por 2 veces pi por la frecuencia, por la capacitancia, ¿no? De esa manera. Ahora, ¿cómo determinamos esto? En este caso, si podemos hacer lo siguiente. ¿En qué momento me da una frecuencia cero? Eso se trata, ¿no? Que cuando la ganancia va a ser cero acá, cuando la ganancia va a ser cero, a su vez va a ser igual a cero, y cuando la ganancia va a ser igual a infinito. O por lo menos, ¿qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que se quiere de la ganancia? Que sea igual a 1, ¿no? La salida igual a 1. ¿Cuándo va a pasar eso? Si se dan de cuenta la frecuencia, vamos a manejar esas frecuencias y vamos a ver qué tal. En este caso, yo lo que voy a hacer, ¿qué pasaría? ¿En qué momento la ganancia es igual a 0? Eso podemos determinar, ¿no? Entonces yo voy a poner si es igual a 0, ¿qué me estaría pasando? ¿Qué pasa si es igual a 0? Entonces, si es igual a 0, me voy a tener que esto va a ser ZC dividido entre ZC más R, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? Voy a despejar, voy a tener la impedancia más R es igual a ZC, ¿no? Aquí que hemos hecho simplemente, no, perdón, sería 0 directamente, ¿no? No me estoy equivocando en algo. Primero hay que reemplazar los valores. Ya, mejor ahí lo pondremos. La ganancia entonces va a ser igual a ¿qué? Ahora esto va a ser 1 sobre SC. Yo voy a dejar con SC nomás. 1 sobre SC. Sobre, en este caso esto va a ser 1 sobre SC más la resistencia R, ¿no? Ya, ¿y qué más tenemos acá? Esto qué va a pasar si los reducimos, esto va a pasar a multiplicar y se van a simplificar los valores, ¿no? Entonces directamente va a ser 1 sobre SCR. Ya. Ahora, hay dos casos, ¿no? Para que me dé la ganancia tanto, en este caso, infinito como o cero, ¿no ve? En este caso. Pero lo que se requiere es para ver, en este caso, el punto de corte. Si mal no se recuerdan, el punto de corte, ¿cómo se halla cuando el denominador es cero. O sea, eso vamos a decir que es infinito la ganancia, ¿no ve? Porque 1 sobre 0 te va a dar infinito. Entonces, yo que quiero hacer, esto tiene que ser igual a 0, se dice, ¿ya? El denominador tiene que ser igual a 0. De esa manera estaríamos llegando al punto el punto crítico, ¿no? De cuando la ganancia va a ser igual a infinito y vamos a ver en qué caso sería.
Entonces yo voy a decir 1 sobre SCR va a ser igual a 0, entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Que SCR va a ser igual a ¿qué? A menos 1, ¿no? Entonces, como va a ser igual a menos 1, ¿qué estaríamos diciendo? Directamente yo voy a despejar SCR, va a ser JW, ¿no? Va a ser JW, J por 2πW. 2pi por F por R, ¿no? Esto va a ser igual a menos 1. Seguimos con eso. ¿Y qué más voy a despejar acá? Lo único que voy a despejar ya es, en este caso, en este caso quiero saber la... Ah, perdón, estoy olvidando la capacitancia acá, ¿no? Un momentito. Ya. Esto va a ser FCR, ¿no? Ya, esto va a ser igual a menos 1. Donde, como les decía, si tiene que ser igual a 0, entonces vamos a ver el punto crítico, ¿no? Y voy a tener acá entonces que yo quiero hallar la capacitancia. La capacitancia va a ser menos 1 sobre, ¿qué? En este caso, 2pi por FCR, ¿no? 2pi por FR. Es multiplicado por J más, ¿no? O puede también despejar la frecuencia, ¿no? Pero en este caso, yo que quiero hallar, con estos valores yo puedo decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si el capacitor crece o decrece, ¿no? Digo, el valor de la frecuencia crece o decrece. Está en función a eso, ¿verdad? Entonces, si crece la frecuencia, si se dan cuenta, en este caso, el capacitor va a ser más grande, ¿no? Porque, digo, en este caso, si crece la frecuencia, aquí lo tenemos. Si crece la frecuencia, la impedancia va a ser menor, ¿no? Es lo clásico. A ver, antes de que termine esto, a ver, aquí haremos esto. Tenemos la impedancia del capacitor, ¿ya? La impedancia del capacitor se va a depender de qué. Bueno, ahí mismo lo tenemos, ¿no ve? La impedancia del capacitor va a ser 1 sobre SC, ¿no ve? SC es en este caso JW multiplicado por C, donde al final esto lo voy a poner aquí 1 sobre JW, en este caso W es 2pi por F por C, ¿no ve? Entonces acá, como les decía, ¿cuándo va a ser Z igual a 0 y cuándo va a ser Z igual a infinito? El capacitor igual a infinito. En esta misma gráfica yo puedo decir bien fácil, ¿no ve? Si la frecuencia es grande, ¿qué va a pasar? Z va a ser infinito, ¿no? Digo, si la frecuencia es 0, en este caso Z va a ser infinito, ¿no? Si la frecuencia es en este caso aproximadamente 0, o sea, si es menor, ¿no? Pero si la frecuencia en este caso es mayor, no es una frecuencia alta, al revés está las frecuencias bajas, frecuencias altas lo ponemos. A frecuencias bajas la impedancia crece, ¿ya? Frecuencias bajas la impedancia, en este caso es a frecuencias bajas, mientras que a frecuencias altas la impedancia se hace 0. O sea, ¿qué dice? Cuando hay, en este caso estaríamos diciendo lo siguiente, ¿no? Cuando hay un sistema que tenga una frecuencia, en este caso la onda alterna que tiene frecuencia, la impedancia se va a hacer al próximo 0, o sea, va a dejar pasar en este caso corriente. Y mientras que si la frecuencia es alta, la frecuencia es baja, entonces se va a convertir en una alta impedancia, ¿no? Porque estaría llegando próximo a infinito. ¿Ya? Por eso se llama de acople y desacople. Entonces, ¿qué acopla? Señales de alterna. Y ¿qué desacopla? También señales igual de señales de continuo, ¿no? Ya. Entonces, tenemos este caso que hemos hallado. En este caso, a ver, aquí lo pongo esto. Ya. Hasta ahí lo dejaré primero esto, luego ahorita vamos a analizar esta parte. Entonces, ahora voy a hacer para el caso número 2 y vamos a ver igual qué estaría sucediendo.
Para el caso número 2, lo que voy a analizar es de la misma manera la ganancia, ¿no? En este caso voy a tener que la ganancia de voltaje va a ser igual a qué, directamente a qué. Va a ser R respecto de, en este caso 1 sobre SC más R de nuevo, ¿no? Y lo tenemos. Entonces de acá igual lo voy a reducir. ¿Qué va a pasar? Esto directamente me va a quedar R sobre 1, bueno, R por SC más 1 por RSC, ¿no? Y ahora vamos a igual a analizar esto para ambos casos, ¿no? Ya. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, en acá, ¿qué va a pasar? Igual voy a hacer análisis de ambas ecuaciones, en este caso las que he hallado, que sería, les voy a marcar con asterisco. Esta sería una y esta sería la otra, ¿no? En ambos casos vamos a ver en cuándo afecta cómo afecta lo que sería la frecuencia, ¿no? Ya, para que esto sea más fácil, este RC puede bajar al otro lado, dividir, y voy a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener A sub B va a ser igual a 1 sobre 1 dividido entre RSC más 1, ¿no? Más fácil. Ya, ahora sí, si analizamos estos dos casos, ahora en ambos casos, yo aquí voy a ponerlo igual. ¿Qué estaría pasando? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual voy a analizar el S, es el que manda en este caso, ¿no? Si S es en este caso grande, significa que la frecuencia es grande. Entonces, si S es grande, ¿qué va a pasar esto? Como tal y como hemos visto en el ejemplito, si S, en este caso, la frecuencia es alta, la impedancia es cero, ¿no? Para este caso, la impedancia es cero. ¿Ya? Si la frecuencia es grande, es alta, ¿qué va a pasar? Lo va a ser grande, ¿verdad? Esto el S, entonces 1 más eso grande va a seguir siendo eso mismo, y 1 sobre ese grande va a ser igual a cero, ¿no? Cuando la frecuencia sea alta, la ganancia de voltaje va a ser aproximadamente cero, o sea, no va a dejar pasar señal. Mientras que si la frecuencia es baja, ¿qué va a pasar? Si la frecuencia es aproximadamente cero, la ganancia va a ser la misma, ¿no? Aproximadamente la misma. Entonces ya tenemos una relación. Mientras que para este otro caso, voy a tener igual a que si la frecuencia es alta, igual si la frecuencia es alta, ¿qué va a pasar? La ganancia, ¿cuánto va a ser? La ganancia de voltaje va a ser igual a, si la frecuencia es alta, S va a ser A grande. Y 1 sobre algo grande te va a dar 0. Entonces la ganancia de voltaje va a ser aproximadamente la misma ganancia de voltaje. Mientras que si la frecuencia es baja, ¿qué va a pasar con la ganancia? Si la frecuencia es baja, esto va a ser 1 sobre algo muy pequeñito, casi 0, va a ser infinito. 1 sobre infinito es igual a 0, ¿no? Entonces aquí voy a tener esto igual a 0. Entonces ahí tenemos los dos casos. ¿Cuál deja pasar entonces? Y cuando deja pasar, ahora sí analizando esto, vamos a ver cómo sería. ¿Y cuál sería cuál? Entonces, a ver, para el primer caso, deja pasar, en este caso, a frecuencias bajas, pero ya frecuencias altas no deja pasar. Entonces, el primer caso, estaríamos hablando de un filtro pasa, en este caso, bajo, ¿no? Porque estaría pasando frecuencias bajas. Como pueden ver, frecuencias bajas estarían pasando. Mientras que en este otro caso, solamente pasa cuando las frecuencias son altas, entonces estamos hablando de un filtro pasa altos. ¿Ya? Entonces, eso es, en este caso, los dos filtros, ¿no? El pasa alto y el pasa bajo. ¿Ya? A ver, para verificar. A ver, un momento, espérenme. Ese estaba no era con resistencia, ¿no? No era con una bobina. Yo que no da con eso. A ver, a ver, a ver. Aquí hay una buena imagen. Ya, ahora sí. Ya, como pueden ver la imagen, ¿qué pasa? Miren, aquí tenemos un filtro pasabajos
y es el mismo que hemos deducido, miren, ¿no? El 1 y el filtro pasa altos es con la resistencia afuera, ¿no? Entonces han visto, hemos deducido y hemos visto, este sería entonces más o menos el comportamiento, ¿no? Mientras más alto sea la frecuencia, entonces se va a empezar a atenuar, ¿no? Ya, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el circuito de acá? Es que tenemos que hacer el análisis como si fueran filtros individuales. Fíjense, por ejemplo, en esta figurita de acá, se dan de cuenta, esto quería hacer un filtro, ¿no ve? Pero ¿cuál? En este caso un filtro pasabajos, ¿no? Pasabajos, ¿no? Ya. Y en el otro caso que tendríamos acá, bueno, pues pero sería un pasa altos, ¿no? Me estoy equivocando. Ya. Y en este otro caso, como que tenemos acá, ¿qué tipo de filtro sería? En este caso, como está, igual sería un pasa altos. Entonces, ¿cuál habría sido el filtro en este caso que contamos como pasa bajos? Sería sido el filtro en este caso que está acá, ¿no? Lo voy a tomar en cuenta todo esto eh, de aquí abajo, ¿ya? Normalmente cuando tenemos esto se suele tomar en cuenta eso, pero como está separado acá, ¿no? Entonces solo voy a tomar en cuenta esto nomás, ¿ya? Entonces pueden ver, esto sería mi filtro, en este caso pasa bajos, ¿no ve? ¿Por qué digo pasa bajos? Porque siempre se mide en función al capacitor, hacia quién está mirando o cómo se está mirando el capacitor. En este caso el capacitor estaría viendo respecto a la señal de entrada a la señal de salida, estaríamos viendo a este RG. De la misma manera, el capacitor de acá, respecto a la señal que estaríamos viendo, estaría en paralelo, ¿no? Estas dos resistencias, ¿no? Y así, en este caso, igual se estaría sumando estas dos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese pequeño análisis. Ahorita lo vamos a hacer. Bien, entonces, primero vamos a determinar por si acaso, cada uno de los capacitores me va a dar una frecuencia, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Determinamos las frecuencias de cada capacitor, ¿ya? Determinamos frecuencias. ¿Ya? Entonces, en este caso, como pueden ver, acá vamos a hacer un circuito donde esto está en función de RG, ¿no? ¿Ya? Entonces me va a quedar que en esta parte nomás, para lo que es el capacitor número 1, ¿cómo me estaría quedando? Me va a quedar lo siguiente, ¿no? Me va a quedar que AB, voy a poner voltaje entrada salida, ¿no? El voltaje de entrada va a ser igual a que, como está el capacitor al principio, entonces voy a poner en este caso la salida va a ser sobre RG, entonces voy a tener RG más el capacitor, en este caso el capacitor es 1 sobre CC, ¿no? En este caso C1, ¿no? Y esto, la salida es por el capacitor, digo por RG, entonces voy a poner simplemente RG. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Esto me estaría pasando lo siguiente, no voy a tener RG por SC más RG por SC 1, esto más 1, ¿no? Y de aquí vamos a deducir. Ya, deduciendo de esta parte, lo voy a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decir en este caso que quiero hallar la frecuencia, ¿no ven? Entonces va a ser RG por, en este caso, JW. Perdón. JW, J por 2 pi por F sería, ¿no? Esto igual a, en este caso, 1. Menos 1, ¿no? Ya donde yo despejo la frecuencia, entonces voy a tener que mi frecuencia va a ser igual a cuánto. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 pi por F por RG.
¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? La señal de entrada vamos a tener que, según bueno, aquí me está faltando la capacitancia, ¿no? C1, según la capacitancia voy a poder determinar qué señales van a entrar, ¿no? Y vamos a ver eso ahora, a ver cómo sería entonces en este caso. Voy a borrar la frecuencia. Ya, ahora vamos a determinar la frecuencia entonces. La frecuencia que nos va a dar es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener 1 sobre 2pi por RG, donde RG tendríamos que haber hallado, que sería la relación entre R1 y R2. En este caso, R1 es igual a... Aquí está R1, son iguales, que es 220K, ¿no? Entonces 220K vas a llevarte 110K porque te da la mitad nomás cuando están en paralelo. Ya, entonces vamos a tener 110K, 1 sobre 110K, 1 sobre 2 shift pi por 110K por 10 a la 3, ¿no? Está multiplicado por la capacitancia C1, que en el ejercicio se nos da que es 0,1 microfarads. Ya, entonces 0,1 por 10 a la menos 6. Ya, a ver. Y me da un valor de frecuencia de que es de 14,5. ¿Ya? Entonces esto me daría un valor de frecuencia que es de 14,5 Hz. ¿Ya? Ya hemos determinado primero entonces la entrada con ese capacitor, que en este caso me está dando 0,1 microfaradios, me estaría entrando una frecuencia de 14,5 Hz. O sea, ¿qué me dice? Estaría diciendo que la frecuencia que va a pasar, en este caso, la frecuencia de corte serían 14,5 Hz, ¿no? O sea, todas las señales de ese tamañito. Entonces, según este análisis, como hemos hecho el análisis, en este caso, lo que va a hacer es que para frecuencias bajas aproximadamente 0, te dice, ¿no? Entonces, si baja más de 14,5, entonces se considera como frecuencia baja, entonces no va a dejar pasar esa señal. Tiene que ser mayor a 14,5 la señal que va a dejar pasar, si me hago entender. ¿Ya? Bien, ahora vamos al siguiente capacitor. Tenemos la frecuencia, en este caso voy a colocar, esta es la frecuencia para la entrada, ¿ya? En este caso, para la base. En base, vamos a poner, ¿ya? En base. ¿Ya? Entonces tiene que ser mayor a 14,5, porque ¿qué me dice en este caso para altos? Te dice, ¿no? Aquí está bueno, ¿cómo se diría? Esto sería el gráfico, ¿no? Si la frecuencia de corte es justamente esta que hemos hallado, y según esto me está diciendo que tiene que pasar a 14,5 y recién va a dejar pasar señal. Ya, ahora vamos a pasar a determinar la otra frecuencia. En este caso vamos a determinar para lo que es la salida. Vamos a tener la frecuencia en colector. Ya. Ya la frecuencia de colector, entonces, de la misma manera, lo que yo voy a hacer es determinar la frecuencia del colector. Pero ¿cómo hacemos en este caso? En el colector tenemos esta resistencia por este lado y tenemos la resistencia por este lado, ¿no? Y luego tenemos una fuente de corriente. La fuente de corriente en este caso en este caso es como si estuviera circuito abierto, solo tendríamos el capacitor, ¿ya? Entonces yo que quiero hallar la relación en este caso, ¿no? Con el voltaje de salida y el capacitor cómo estaría en este caso reaccionando. Entonces ahorita vemos cómo sería. Yo que quiero hallar, quiero determinar según el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿verdad? Entonces, a ver, un momentito. Ahí está. Entonces, miren, vamos a tener aquí un voltaje de entrada
Y ahí tenemos un voltaje de salida, tenemos estas dos resistencias, ¿no? Este no no le voy a llamar voltaje de entrada, sino simplemente lo voy a llamar un voltaje X, ¿ya? A ver, un voltaje X. Aquí era un voltaje Y, a este punto un voltaje Y. ¿Ya? El voltaje Y, por si acaso, lo voy a ver acá. El voltaje Y, aquí estaría, ¿no? Este sería el voltaje Y de aquí. Y esto estaría aquí, mi voltaje Y. Y de ahí hemos hecho decir la ganancia, por si acaso, ¿ya? Esa partecita tal vez no la he notado, pero sí, sí, para que se entienda mejor, esa tendría que estar ahí. Aquí está mi voltaje Y esto va a ser igual así. Bien, para este caso, como les dije, aquí hay una ganancia de corriente, entonces esa ganancia de corriente no voy a hacer, me lo va a separar lo que es en este caso esos dos circuitos. Entonces, ¿yo cómo determino mi voltaje X? Bueno, en este caso yo quiero determinar la ganancia del voltaje X al voltaje de salida, que sería voltaje de sub cero. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Para motivos de practicidad, lo más recomendable sería que, como está en este caso en paralelo, digo en serie, lo que tenemos que determinar es el voltaje de salida en este caso, en este punto, ¿no? Entonces hay varios procedimientos, ¿no? Lo que podemos hacer en este caso con el voltaje X, en este caso sería lo mismo que en RD, entonces solamente considero el voltaje de salida, ¿no? ¿Ya? Entonces, es fácil, solamente voy a considerar ese circuito y voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual a que el paralelo, en este caso, ¿de quién? De la capacitancia con la resistencia de carga, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo siguiente. Yo voy a poner esto acá, que el voltaje de salida va a ser igual a que va a ser igual a la capacitancia, en este caso la resistencia RL, sobre 1 sobre SC, en este caso 3, más RL, ¿no? Eso sería. Donde esto va a ser multiplicado en este caso por B de X, hemos puesto, ¿no? Esto va a ser entonces, ¿qué? Voy a tener RL multiplicado por SC3 y eso tiene que ser sobre ¿qué? SC3 sobre 1 más RL por SC3. Esto va a estar por B de X, ¿no? Donde de acá yo voy a sacar igual. Vamos a ver el punto crítico. A ver, sí, seguimos con negro. ¿Dónde voy a decir directamente que va a ser RL por, va a ser 2pi por F multiplicado por C3, ¿no? Y esto tiene que ser igual a menos 1. Donde de aquí si despejamos la frecuencia, vamos a tener que la frecuencia va a ser igual a qué. Este es J más aquí, ¿no? Ya. Si determinamos la frecuencia, esto va a ser igual a qué. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre, en este caso, 2pi por RL por C3, ¿no? Y ya está. Con eso estaríamos. ¿Verdad? Entonces yo ya de acá puedo despejar. Y vamos a ver qué tal. Al despejar voy a tener 1 sobre 2 shift P multiplicado por la resistencia RL. ¿Cuánto me da la resistencia de carga de salida? No me está dando todavía, ¿no? Pero como normalmente analizamos la resistencia de carga, siempre tiene que ser igual a RD. Ahí es igual, ¿ve? 5K, ¿sabes? Sí, ya lo he encontrado. Entonces es 5 por 10 a la 3. Y esto multiplicado por el capacitor de salida. Donde el capacitor de salida es C3 y C3 me da que es de 0,1 igual microfaradios. Microfaradios, ¿no? Y esto me da un valor de 318.3.
Entonces, igual, al ser un filtro pasa alto, ahora me estaría diciendo que la frecuencia que va a salir tiene que ser mayor a 318.3, si no, esta se va a atenuar, ¿no? A ver. Pero al final se van a dar cuenta de algo igual muy importante, que de todos estos el que más importa es el del emisor, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Determinar, en este caso, la frecuencia que pasa en este caso, el emisor. No sería colector, ¿no? Estamos trabajando con este tipo de transistores. Entonces, este sería, estoy equivocando, ya no sería base colector, sino sería gate, en este caso. Y este caso sería drenador y el último sería surtidor, ¿no? Frecuencia en gate. Y aquí sería en el drenador. Y por último estaríamos hablando en surtidor, ¿no ve? Ya, ahora para el surtidor, de la misma manera vamos a analizar las resistencias que estarían afectando. Y vamos a ver que en este caso ese sí es un pasabajos, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Miren, esta tenemos RS1, RS2 tenemos, ¿no? Y todo está conectado a una fuente y ya no estaba conectado hacia lo que es la entrada, ¿no? Entonces es un poquito más sencillo. Directamente vamos a analizar y de la misma manera que hace ratos voy a analizar desde el punto donde se estaría viendo, o sea, ¿no? Este punto de acá, donde voy a poner este va a ser voltaje Z y yo quiero saber el voltaje en este caso voltaje A le ponemos. ¿Ya? A ver, veamos qué tal. Entonces, para hallar voltaje Z y voltaje A, entonces yo voy a decir lo siguiente. Voltaje Z va a ser igual, bueno, voltaje A sería. Voltaje A va a ser igual a ¿qué? El voltaje A, si hacemos ese pequeño análisis, voy a tener que va a ser directamente ya está en paralelo y más RS1, ¿no? Entonces sería RS1 más RS2. O sea, el paralelo primero, o sea, RS1 en paralelo con la impedancia, o sea, 1 sobre SC, en este caso 2 es, y esto va dividido entre RS1 en paralelo con 1 sobre SC2 más RS, en este caso no, RS1 sería, ¿no? Ya, aquí está equivocado, este es RS2, también es RS2. ¿No? Y esto va a ser más RS1. Donde de la misma manera que en el anterior caso, lo que voy a hacer es analizar cuando, igual, simplemente voy a hacer esto. Ahora estoy olvidando algo, ¿no? Que es el voltaje de entrada, ¿no? Sí, de entrada, que era el voltaje Z. Ya, igual determinamos la ganancia. Y voy a tener la siguiente, ¿no? Si determinamos la ganancia, tenemos que tener paralelo de esto. Pero lo puedo pasar a dividir y va a ser más fácil, ¿no? Y si lo paso a dividir, ¿qué va a pasar? Entonces voy a tener lo siguiente. Que el voltaje de A había sido igual a ¿qué? 1 sobre 1 más RS1 dividido entre RS2 en paralelo con 1 sobre SC2. Y ya está. Es más fácil de analizar, entonces yo simplemente con eso voy a proceder voy a determinar igual que el anterior caso, ¿no? el punto de corte. ¿Ya? Entonces, esto es por voltaje Z, ya lo tendría, entonces voy a decir que todo esto 1 tiene que ser igual a eso, ¿no? Que va a ser RS menos 1, va a ser igual a RS sobre RS2 en paralelo con 1 sobre SC2.
¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos igual para el emisor. Vamos a ver qué tal nos da. Y vamos a ver qué es. Entonces, como es -1, RS y RS2, vamos a tener en paralelo. Simplemente determinamos la frecuencia. Está medio larguito, ¿no? Pero ya, hagámoslo. -1 va a ser igual a qué. No, estoy olvidando de que es RS1. Ya. Entonces RS2 en paralelo con el otro me va a quedar algo así, ¿no? Voy a poner entonces RS1 y esto va a quedarme RS2 más, bueno, esta es la -1, en otras palabras sería el invertido. O sea, así, ¿no? 1 sobre RS1 más SC2 y esto a la -1, ¿no? Pero como ya está a la inversa y podemos hacer valer eso, me estaría quedando lo siguiente. Esto va a ser a la -1, entonces voy a tener esto igual a -1 igual a qué? A RS1, ¿no? Y esto entre 1 sobre RS1. Más SC2, no, bueno, me estoy equivocando. Multiplicado a RS1, ¿no? Ya, entonces voy a tener -1, va a ser igual a qué. Este -1 va a ser igual a, como les digo, todo esto va a ser a multiplicar, entonces va a ser R1 sobre RS1 más SC2, todo esto multiplicado por RS1. Donde yo quiero despejar S, en este caso, y voy a despejar S, entonces voy despejando S, voy a tener S va a ser igual a qué. Si vamos a ver eso, entonces en este caso voy a tener 1 sobre RS1 menos 1 sobre RS2, es negativo, menos, y todo esto multiplicado por 1 sobre C2. Ya, entonces donde está S ya sabemos cuánto vale. Esto también ya lo podemos calcular. Entonces voy a poner F directamente, va a ser igual a qué. Este negativo va a desaparecer con el otro negativo y voy a tener simplemente 2pi aquí. Y voy a tener multiplicado por 1 sobre 2pi multiplicado por lo que está ahí, ¿no? Que va a ser 1 sobre RS1 más 1 sobre RS2 multiplicado por 1 sobre C2. Y ya voy a tener la frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia había sido esta? Vamos a tener 1 sobre 2 shift pi multiplicado por eso, ¿no? Que va a ser C2 primero. A ver, vamos a ver cuánto es C2. C2 me está aquí dando un microfaradio. Entonces voy a poner un microfaradio y voy a tener 1 por 10 a la menos 6. Y esto multiplicado por eso. Entonces en este caso va a ser 1 sobre RS1 y RS2. RS1 y RS2 son iguales. No, 500 y 200, ¿no? RS1 es 500. A ver, sí. RS1 sería 500. Vamos a poner eso. 1 sobre 500 más 1 sobre RS200. Y me da un valor de 1,114. O sea, 1,11. 1,11 kilohertz. O sea, 1 kilohertz, ¿no? 1,11 kilohertz. Está bien. Ya, ahora ya tenemos todas las frecuencias. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo que se hace es lo siguiente, se suman las frecuencias, ¿no? Entonces voy a tener la frecuencia baja. Va a ser, bueno, hasta aquí lo pondré un ratito.
Vamos a poner aquí frecuencia total baja, frecuencia inferior. ¿Ya? Entonces la frecuencia inferior es la suma de las frecuencias totales que hemos hallado. Y sería así, ¿no? La frecuencia va a ser igual a ¿qué? La frecuencia en este caso low se llama high, ¿no? Frecuencia baja va a ser igual a la frecuencia en este caso. Vamos a poner sus nombrecitos mejor para que se entienda. Esta es la frecuencia de gate, ¿no? Frecuencia sub G. Es la frecuencia en este caso del drenador, frecuencia sub D. Y tenemos la frecuencia del, en este caso, surtidor. Entonces la frecuencia va a ser la frecuencia del gate más la frecuencia del drenador más la frecuencia del surtidor, ¿no? Por lo tanto, vamos a determinar cuántas veces es la frecuencia. Y la suma sería directamente la más grande. Pues le digo que la de surtidor es la más importante que las demás. Pero si sumamos, vamos a tener 14.5 más 3.18, digo 318.3 y esto más 1,11. Esto me da 1,44 kilohertz. Entonces, ¿qué estaremos diciendo con esto? Ya hemos hallado la frecuencia baja, ¿no? Y estamos diciendo que a partir de esta frecuencia es de donde la señal se entra, ¿ya? O sea, a partir de esa frecuencia, recién la señal puede pasar. Si es más baja de esa frecuencia, entonces la señal no va a poder pasar, ¿ya? Ahora, si quieren esto, a ver, herramientas que me hagan preguntas, pueden hacer alguna consulta. Bueno, de esa manera determinamos la frecuencia baja para este circuito, ¿no?